Mar Dulce Radio. Buenos días, aquí María Sorraquini y Damián Tabarovsky en Mar Dulce Radio. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes intelectuales y artistas del siglo XX, el italiano Pier Paolo Pasolini. Y por eso lo invitamos a Guillermo Piro, que es escritor, periodista y un magnífico traductor. Y justamente Guillermo es el traductor de El sueño de una cosa, la primera novela de Pasolini que salió publicada en la editorial Mar Dulce. Recordemos un poco a Pier Paolo Pasolini. Nació en Bolonia, en Italia, en 1922 y murió asesinado en Roma en 1975. Fue escritor, crítico, poeta, guionista, cineasta, aunque él se definía a sí mismo simplemente como escritor. Entre sus libros se destacan Una vida violenta, Amado mío, Teorema, y en su filmografía Acatone, Mama Roma, Teorema, El Evangelio según San Mateo, Saló. Bueno, hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Podrías contarnos un poco cómo es el contexto histórico, cultural, el clima de época de la novela? La novela se desarrolla, está escrita a fines de los 40, aunque él la publicó mucho después, en los 60. Creo que es la tercera novela que él saca, que él publica, aunque había sido escrita mucho antes, insisto. Pero la novela está ambientada en la inmediata posguerra, cuando Italia está atravesando, Italia, no solo Italia, digo Italia, Yugoslavia, toda Europa, está atravesando un momento duro, de mucha carencia, y alude la novela específicamente al punto que en un momento se llamaba así, los días del edicto de Gasperi. De Gasperi era un primer ministro italiano que había planteado un edicto según el cual los terratenientes tenían que conciliar determinadas cosas con los campesinos que trabajaban para él. Ese es el clima, eso es algo que, digamos, subyace durante toda la novela, esa especie de tensión entre los terratenientes y los trabajadores del campo, además de escenas puntuales en donde hay enfrentamientos concretos, y donde entran a la casa de una serie de terratenientes y mantienen una discusión y tratan de hacer algunos acuerdos los obreros. El fondo de época entonces es un momento donde básicamente se pasa hambre al punto que los protagonistas son tres amigos, uno de ellos viaja a Suiza en calidad de trabajador, emigra, y otros dos, con falsas esperanzas, migran a un país comunista que es Yugoslavia y la pasan muy mal, pasan mucha hambre y deciden volver, ¿no? Entonces están estos dos instantes migratorios de estos amigos, está luego la instancia de lucha de los campesinos con los terratenientes y luego la vertiente más de los amoríos de cada uno de estos personajes, con el declino, con el final bastante trágico. No vamos a spoilear, pero bueno. Como casi toda tragedia, termina tristemente. Ese es el trasfondo básicamente político, social de la novela. Esa es la tensión básica. Uh-huh. Y en cuanto al uso de la lengua que hace Pasolini, el uso del italiano, que tiene como algo prolingüística, ¿no? Uh-huh. El uso de los tonos, los dialectos. ¿Cómo fuiste tomando decisiones para traducir al El problema es que la lengua italiana no existe como lengua. La lengua italiana es una lengua literaria. Uh-huh. Cuando en 1860 se decide encontrar una lengua nacional y se elige por cuestiones curriculares la lengua usada por Dante, Petrarca y Boccaccio, que, a propósito, haciendo un paréntesis, es el único caso en la historia de la literatura mundial en donde tres genios de ese nivel, de esa magnitud, convivieron juntos en una ciudad
más chica que Caballito, digo, una ciudad que en el 1300, 1400, Florencia, era una ciudad absolutamente ínfima. Entonces, más o menos, Dante tenía 50 años, Boccaccio tenía 8 y Petrarca tenía 19. Entonces, en algún momento se cruzaron los tres, más o menos. Cuando Boccaccio ya se dedica a escribir, Dante ya había muerto hacía poco. De hecho, sabemos que es Boccaccio el que le asigna el apelativo de divina a la comedia. En realidad se llama La Comedia. Uh-huh. Bueno, cuando se decide entonces en 1860 una lengua nacional, se elige la lengua, el dialecto fiorentino, uh-huh. O sea, el dialecto toscano. En términos lingüísticos, digo, hoy es martes. El sábado se decidió que la lengua nacional fuera el dialecto fiorentino. Digo, fue hace muy poco, en términos lingüísticos, en nada. Por lo tanto, en Italia nadie habla italiano. Los que hablan italiano son los toscanos. Los toscanos, por eso Tabucchi se quejaba de que había perdido el dialecto y por eso él decía que había asumido el portugués como dialecto. Porque los únicos que no tienen lengua dialectal son los toscanos. Todos los demás italianos usan el italiano cuando ven la televisión, cuando van a la escuela, porque evidentemente en las escuelas les enseñan italiano, y cuando tienen que hacer algún trámite. Digo, vos si querés escuchar en Italia el italiano puro, no puedes salir a la calle, porque la calle es Babel. Uh-huh. La calle es un delirio, lo que habla la gente, ni sabe lo que están hablando, ¿no? Ni siquiera, o yo por lo menos no tengo capacidad para dilucidar de dónde proceden esas lenguas y eso que escuchás. Lo que sí es seguro que el verdadero italiano lo escuchás en la radio y en la televisión. Y en toscana, obviamente. ¿Esto qué hace? Que todo el resto de los habitantes de Italia no quieren ser confundidos con toscanos. El romano quiere que todo el mundo sepa que es romano. El napolitano necesita simplemente hablar con su tono tan particular, aun cuando habla italiano, para que todos se den cuenta. Pero pongamos un ejemplo. Algo básico. En italiano, por ejemplo, tengo frío se dice ho freddo. Sí, muy bien. Todo el mundo lo sabe decir. ¿Por qué los romanos en vez de decir ho freddo dicen c'ho freddo? Porque quieren que vos sepas que él no es toscano, él es romano. Entonces, todos los escritores, no es algo particular de Pasolini, todos los escritores cuando escriben en italiano, que para eso es una lengua literaria, los libros se escriben... En francés ocurre lo mismo, ¿no? Hay un francés literario. Sí, menos que en Italia, menos fragmentado. Pero la unidad del idioma italiano se da por motivos literarios. Y políticos. Y políticos, exactamente. Víctor Manuel, cuando se constituye, Cuando se constituye como república, claro, exactamente. Era fundamental encontrar una nación, un estado, una lengua. Exacto. Sería la base de la sociología. Exactamente, eso es. Entonces, todo escritor, cuando escribe en italiano y no es toscano, se preocupa porque quede claro de algún modo que él no es toscano. Ahora, Pasolini, que es lo que hace Pasolini demostrando que él es friuliano, aunque él haya nacido en Bolonia. Él es de Emilia-Romagna, es de Bolonia, pero escribe en friuliano porque de chico migra al Friuli. El Friuli es una región muy cercana a Venecia, en el norte, donde ocurre toda la novela, además. Entonces, por eso intercala palabras que me costó mucho trabajo averiguar. Ahora resulta más fácil. Nosotros llamamos mucho trabajo a lo que en realidad consiste en hacer una pesquisa de 10 minutos en internet. Pero digo, tuve que ir a consultar diccionarios dialectales para entender algunas cosas, porque evidentemente no son palabras en italiano. Algunas en la propia edición italiana, algunos términos están traducidos al pie en italiano, con lo cual no significaba mucho problema. Pero hubo, por ejemplo, letras de canciones y demás que tuve que averiguar qué eran y demás. Lo que quiero decir es que esta característica de contaminar el italiano de algún modo toscano, puro, con frases dialectales, no es propio de Pasolini. Es natural, digamos, es algo natural. Los únicos que no hacen eso son los escritores toscanos, digamos. Eso es. Pero cuando vos hiciste la traducción y tenías que decidir, digamos, qué palabras usar, sí. Por ejemplo, en algún momento usas qué cagada o palabras de la oralidad. Sí. ¿De dónde las tomaste? ¿Cómo decidiste? Es que nuestra opción como traductores argentinos siempre es buscar cierta neutralidad y al mismo tiempo no pensar, al menos eso hago yo, nunca en un posible lector español. Cosa que me parece una falta de respeto, no exclusivamente hacia los lectores rioplatenses o argentinos, sino al mundo hispano en general.
Digo, uno busca... O pensar un lector español que sepa que es una traducción... Sí, que pueden, te digo, nunca voy a usar un término que un español va a decir, ¿esto qué es? No, Digamos. porque cuando haces una traducción al español de España te sale mal, además. Sí, totalmente. Salvo que lo haga Marcelo Cohen, que lo claro, hace porque vivió muchos años en España, pero si no, sí, bueno, lo voy a intentar. No Por ejemplo, sale. el otro día veía a una persona, no importa, una escritora que está ahora en otro lugar dando una charla en el Instituto Cervantes de Berlín. Sí. Y se ve que ella quiso escribir en español de España la invitación y era un cocoliche rarísimo. Claro, ¿no? Los españoles la corregían en Facebook y decían, no, esto no es así. Claro. Lo que ocurre a veces es que jamás la revisé, no me interesa, pero muchas traducciones algunas traducciones que hice salen en España y salen corregidas, lo cual me parece perfecto. Es lo que hay que hacer acá también, ¿no? Sí, pero a la vez nosotros publicamos, bueno, sería una cosa que salió en España ahora también. Sí. Y, no sé, hemos sacado ya 15, 20 libros en España, las traducidas por vos, por Ernesto Montequín. Nunca no, corregimos las no, jamás. Y no solo esto, sino que hubo reseñas a favor. Creo que ya empezó a haber un cambio y entender que también que hay un puente entre América Latina y España. Sí cambiamos las contratapas. Por ejemplo, en una novela de Jean Genos, en España no se dice auto, sino coche. Exacto. Y esa es una novela que de tipo viaja en auto todo el tiempo en auto. La novela dice auto, pero en la contratapa pusimos coche, porque si no puede ser agresivo. Ajá. Ya lo dejas afuera al lector, si se te viaja a poner en un coche por el sur de Francia. Pero adentro del texto no, y la resina la hizo Mangel, que escribía en ese momento en Babelia, y que no lo conocía, es Mangel antes de llegar a la Biblioteca Nacional, o sea, hace unos años, 4 o 5 años. Uh-huh. Mangel con menos presencia en Argentina, tal vez. Y muy, muy elogiosa la traducción, y varias. De Cintia Ossig, de Ernesto, recuerdo también de Ernesto Montequín, una traducción muy elogiada. Empezó a haber como un entendimiento. El asunto es no caer en nacionalismos tontos tampoco nosotros. Sí. Vamos a poner, che, ¿qué onda? Eso no a mí me parece una exagerar. fea traducción hasta para Argentina. Sí, exactamente. Sí, hay cierto pudor en él. Lo que pasa es que estamos tan habituados a leer traducciones que no nos cuesta mucho incluso escribir simulando que es una traducción. Sí. Pero, digo, en esas elecciones las hice sin caer en la lengua rioplatense absoluta, que es mi lengua, digamos. Sin caer en el lunfardo, jamás, obviamente, pero buscando cierta neutralidad, pensando que un lector español las pudiera comprender. Porque el problema cuando leemos traducciones españolas, a diferencia de lo que cree Ralde, que hipócritamente cuando se refiere a sus propias traducciones, dice, bueno, nosotros cuando leemos una traducción argentina comprendemos que pollera es falda. El problema no es la pollera, el problema no es la falda, el problema no son todas esas tonterías. El problema es la incomprensión absoluta de ciertas expresiones. Y vos decís, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? No se entiende absolutamente nada. Es un problema de terminología, de palabras. Las palabras perdidas contextualmente las deducís. El problema son las construcciones que no tienen ningún tipo de corrección y que te las tiran así y que no sabes qué quieren decir. Una vez yo tuve una charla con Arraldi, con su mujer, con Lali, en privado sobre esto, y yo le decía, ustedes son muy vivos. Había salido una traducción de otra vuelta de tuerca nueva en España, donde habían cambiado la traducción hecha por Pepe Bianco, ¿no? ¿Y qué título le habían puesto? No, justamente, habían cambiado toda la traducción. Menos el título. Menos el título. Yo dije, qué vivos que son ustedes. Lo más complejo, que es sublime ese título. Sí, lo dejaron. Y después cambian eso, falda por pollera. Digo, que el trabajo sucio lo hace Bianco. Muy bueno. Otra, claro. Demuestra que son inteligentes, claro, totalmente. Sí, lo mismo con Borges, la traducción de Butterfield, lo mismo. Claro. Que querían no hacerlo, es una genialidad y va quedando en todas las traducciones. Pero también hace poco salió una que Memoria de una nana, de Walter de la Mer, traducida por Cortázar, se llama en España Memoria de una mujer baja. Ah, qué políticamente correcto. Claro. Y, Guillermo, yo te quería hacer una pregunta justamente sobre el trabajo de la traducción. Una pregunta a vos como traductor de Pasolini en general. Cuando el traductor va traduciendo, vas trabajando, ¿te haces una idea si la novela es buena, mala? ¿Estás leyendo la novela también? Hay traductores que leen el libro antes de dedicarse a traducirlo. Yo en pocos casos lo he hecho. En general no, yo voy leyendo a medida que traduzco. Y me doy cuenta, obviamente, si es buena o no. Me doy cuenta... Porque acá lo extraordinario para nosotros, cuento una anécdota para los lectores. ¿Cómo Mardulce tradujo este libro? Estábamos charlando María y yo casi... eso te quería preguntar. ¿Por qué se te ocurrió editar esto? Se le ocurrió a María, casi lúdico. Era un día, no sé, 6 de la tarde. Sí. Bueno, ¿qué te gustaría editar? Como si ganases $1 millón, ¿qué autor podrías publicar? ¿Te gustaría? Yo le pregunto a María y María dice, no sé. Y Pasolini, me dice ella. Sí. Entonces yo le digo, y sí, está todo traducido. Digo yo. Bueno, decime Nabokov como un chiste o imposible. Entonces no sé por qué me empecé a rastrear
también, como vos decías, una búsqueda de 10 minutos en internet. A los 10 minutos ya encontré esto. Dije, acá hay una primera novela. Que se editó una sola vez. Claro, ¿En dónde era? En Venezuela. Pará, que no termina ahí. Entonces, mi biblioteca, vos la conocés bastante bien. Ya desbordó. La biblioteca de mi casa tiene 2 hileras, un quilombo. Y voy a la parte de literatura italiana y digo, a ver, ¿qué otra? Y encuentro la novela de Pasolini, la edición venezolana, que la tenía yo, pero que nunca la había leído. Ajá. Y la leí y era extraordinaria. Y ahí empezó un rastreo ya más profesional. A ver si efectivamente, y siempre con un poco de susto. ¿Qué año fue ese cuando se publicó eso en Venezuela? En 70. 70. Y siempre hay un poco de susto, porque vos decís, bueno, ¿realmente no salió nunca en España? Nosotros le pusimos una faja que decía, sí, nunca salió. Salís con un temor. Bueno, lo chequeamos a todos nuestros contactos, amigos, libreros, la distribuidora, y lo mismo en México. Y hasta donde lo tenemos chequeado, nunca salió. Salvo esa traducción venezolana. Y la verdad que la novela es buenísima, está al mismo nivel que las mejores novelas de Pasolini. Es una novela además documental, es muy genial lo que hace Pasolini, es muy genial. Es una novela, en un sentido es una típica novela neorrealista, ¿no? De un realismo total y donde nunca se mete mucho en la cabeza de los personajes. Observa lo que hay y transmite lo que escucha, pero viste que no... Sí. No se mete demasiado en los pensamientos, digamos. ¿Y qué piensan del epígrafe de la cita de Marx? Es una carta, ¿no? Título, sí, es una carta. Interesante. Me parece que de ahí sale un título que es mucho más bello y sugestivo que el título que él quería ponerle, que era Los días del edicto de Gasperi, ¿no? El sueño de una cosa, a mí me parece que eso es lo que tiene que aspirar un título, a crear una especie de interés y un misterio, ¿no? Marx era extraordinario escribiendo, está lleno de libros que toman frases de casi poéticas. Que ni sabemos que son de... No, por ejemplo, todo lo que es sólido se disuelve en el aire. El libro de Marshall Berman. Es una frase de Marx que yo no había reparado. Después la encontré por Marshall Berman. Y está dicho al pasar en los manuscritos filosóficos económicos de 1844. No es central en la idea, o sea, lo pone al pasar, es casi de vuelo poético. En esta época todo lo que es sólido se disuelve en el aire, que recuerdo una reseña de Martín Cohen que es todo lo que es sólido se disuelve en aire. Pero está lleno de frases de Marx. Bueno, la historia, un fantasma recorre Europa. Esa frase es uno de los eslogans más famosos de la historia. O sea, totalmente. No, pero es maravilloso el título y además hacia el final de la novela, en ese momento trágico, el final de uno de los personajes que no puede expresar algo y dice cosa. Totalmente. Es maravilloso. Y ahí cierra un poco todo, es tristísimo. No puede ni siquiera, pues el lenguaje no le alcanza para decir algo que, bueno, finalmente lo dice un poco con el cuerpo. Y bueno, en esa descripción que hace Pasolini de los campesinos y las personas muy Me llamó mucho la atención, ¿se acuerdan? Hay una escena de una violación. Vivido con una naturalidad y una resignación muy rara, muy anacrónica, ¿viste? O sea, la mina dice, bueno, entonces dejé que me violara porque en algún momento iba a tener que ocurrir esto, ¿viste? Es una cosa increíble. Hay un buen libro que se llama Historia de la violación, que eso es un libro que al revés no lo pudimos hacer porque lo vi a la hija, qué extraordinario libro, y yo lo había traducido otro en español, que cuenta culturalmente qué era violación y qué no, cómo era aceptado culturalmente en algunas épocas, en el momento que aparece el concepto de violación, que es moderno, en realidad, obviamente en el medioevo no había esa idea. Y llegado hasta ahora, en estos momentos, ya aparecen los derechos humanos y después el feminismo, y etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención esa escena. Y viste que en muchas ocasiones Pasolini habla como del escándalo, o de escandalizar. Yo creo que eso incluso es casi como una estrategia estética. Él lo hace Pasolini, todo el tiempo. ¿No? Todo el tiempo. La cosa provocativa, buscar la contradicción y esta figura de ante qué nos escandalizamos. Pero creo que en su época, bueno, había todavía muchos puntas hacia dónde apuntar, digamos. Pero el escándalo de Pasolini es casi un móvil estético, digo, no puede dejar de escandalizar. Pero lo notás incluso cuando en las entrevistas, en cualquier momento, entrevistas, digo, sobre películas, por ejemplo, que le hacen. Él está buscando el punto de fricción y pareciera que cuando lo encuentra se monta e insiste en tratando de escandalizar al tipo que tiene delante. Era tremendo. Bueno, sabido, ¿te acordás de ese poema
en pleno 68, cuando ve los primeros enfrentamientos entre los estudiantes y la policía, y él dice, estoy con la policía. Sí, famoso. ¿No? Sí. Sí. Dice, bueno, los estudiantes eran pequeños burgueses, chicos de mamá, los hijos de los obreros son los policías. Muy tremendo. Claro, esa es la frase, los hijos de los obreros son la policía. Son la policía, claro. Creo que él decía que él no trataba con los pequeños burgueses, solamente con los obreros. Con el O subproletariado. Con el lumpen proletariado, pareció tener los ¿no? marxistas con el lumpen proletariado. O Sí, sí, sí. altas esferas de intelectualidad. Totalmente. Tuvo muchos problemas. Claro, Sí. esa idea de que el gusto medio y él se llevaban mal. Era lo alto o lo bajo, digamos, pero Exactamente. nunca lo... Y él mismo se autodefine como un pequeño burgués que trata de no serlo bajo ningún punto de vista. Entonces él dice, en uno de sus textos, en uno de sus artículos, habla del racismo inherente al ser italiano, y él dice, yo mismo lucho con eso todo el tiempo. Soy tan pequeño burgués como cualquier otro, que yo mismo tengo por momentos pensamientos racistas y los eludo absolutamente. Era absolutamente genial. ¿Y además- pensás que su biografía se puede utilizar un poco para comprender también su obra, que está en relación, Su vida. su propia vida, la vida, el artista y la vida, sus compromisos políticos, estéticos? ¿Hay algo que habla ahí o simplemente...? Hay algo que me parece que ocurre en su vida y que traslada a sus obras, que es el hecho de que no le escapa a nada. Eso me sorprende mucho. Digo, no hay un tema en donde, en el momento en que se lo plantean, o que se lo plantea él así mismo, uno dice, bueno, de esto no voy a hablar porque de esto no sé, y de esto no tengo postura. El tipo se metía absolutamente en todo, en lo que fuera. Y ante todo, bueno, es muy marxista eso. Claro, muy de esos años. Muy marxista. El tipo tiene una postura en relación a... ¿Te acuerdas que deciste marxismo y sociología, marxismo y cinematografía, marxismo y lo que fuera? Siempre estaba la I. Exacto, Marxismo ahí. exacto. Bueno, él vive así. Él aplica el marxismo a absolutamente cualquier cosa. Por lo tanto, tiene una postura ante todo. Digo, esa vida, sus grandes discusiones en relación al tema del aborto. Poco antes de morir, en el 75, debe haber sido una de las últimas discusiones que tuvo, donde él estaba en contra del aborto. Y fundamentaba y explicaba y discutía. No desde un punto de vista católico, obviamente, escapándole siempre a eso, porque no era católico. Pero es un tipo que se llevó mal con todo el mundo. Sin embargo, él, siendo un marxista, como lo era, él también decía que tenía ante la vida como una relación de pensar que las cosas eran milagrosas. Pensar que cada cosa era milagrosa. Así. No como una... No sé Unidad cómo divina, llamarla. o No, de religiosa. maravillarse ante cada objeto, cada cosa, como quizás le viene del contacto con la tierra. Mira, yo le estaba con- traduciendo un libro sobre cine de Pasolini. Y hay momentos en donde el entrevistador le hace preguntas sobre temas muy puntuales, donde vos decís, a medida que avanzás, decís, no vas a poder responder esto, porque seguramente no prestó atención a aquello a lo que le está haciendo mención el entrevistado. Dice, por ejemplo, vi que el fondo era blanco y deduje de eso. Y Pasolini me dice, no lo hice por eso, lo hice porque, y le explica por qué puso el fondo blanco. O sea, pues estaba en todo, estaba pendiente de O sea, cada... tenía un gran control sobre... Absoluto, de todo. Todo tiene una intencionalidad. A veces lo consigue, a veces no tiene importancia, pero no hay nunca un momento en donde él diga, no sé de qué me estás hablando, qué es lo que yo diría en una situación parecida. ¿Qué fondo blanco? ¿En qué momento? No me acuerdo, no sé de qué me hablás. Él sabía todo, tenía un control efectivamente absoluto de lo que hacía. No solo en poesía, obviamente, en películas, en sus ensayos, en todo. Como ensayista era absolutamente Es extraordinario. brillante. Como ensayista es extraordinario. Ahora, esa figura al mismo tiempo cada vez está menos presente, la del ensayista, poeta, novelista, director de cine. Ujú. Parece como de otra época, de una época mejor, tal vez. Yo creo que el último Incluso- heredero de esa época, el que encarna de algún modo, en este sentido, la figura pasoliniana, no tiene nada que ver con él, pero digo, en el sentido en que practica muchos artes a la vez y tiene posturas concretas, ese Adriano Sofri. Ah, en Italia está. En Italia, Ah. en Italia, sí. En Italia, digo, creo que el lugar pasoliniano, de algún modo, el tipo que dice cosas perturbadoras todo el tiempo, que digo, que bueno, de hecho, que estuvo en Cana durante muchos años acusado de un asesinato que aparentemente no cometió, no se sabe. Pero es una figura, es un escritor absolutamente formidable, un periodista increíble. No escribió ficción hasta ahora, por ejemplo, a menos que sus crónicas carcelarias escondan alguna ficción, no tenemos modo de saberlo.
Pero me parece que hoy el único que podría llegar a encarnar, y ni siquiera a ese nivel, pero se podría acercar a una figura pasoliniana del intelectual. Bueno, de hecho, ¿te acordás? Hay un libro de Tabucchi que se llama La gastritis de Platón, que responde a una frase un poco graciosa de Umberto Eco, donde Umberto Eco decía: los intelectuales son los que de algún modo encuentran la solución a un problema 40 años después de que el problema se desarrolló y ya tuvo fin, digamos. Y él lo consideró, Tabucchi lo consideró una insulta a los intelectuales, entonces escribe La gastritis de Platón, dedicada a Adriano Sofri. Comienza diciendo: este libro te lo digo a vos porque yo creo que vos sos el intelectual italiano por excelencia, ¿no? Lo cual demuestra al mismo tiempo, si bien era cierto, también demuestra una falta de sentido del humor de parte de Tabucchi, porque era una broma lo que estaba diciendo Pasolini, lo que estaba diciendo Umberto Eco, no era para tomárselo tan al pie de la letra. Entonces, por un lado me parecía que erraba y por el otro lado acertaba, porque efectivamente Adriano Sofri es el intelectual por excelencia italiano, ¿no? Un tipo que está a lo Pasolini siempre metiendo el dedo en la llaga y molestando, ¿no? Porque al mismo tiempo que marxista, es marxista como no ortodoxo, heterodoxo, o sea, se puede decir marxista, pero de una esa idea, por ejemplo... El PC lo echó del partido. Claro, el marxismo y el lumpenproletariado, no, o sea, para el marxismo es la clase obrera, a él le gustaba la cosa lumpen. Totalmente. Y eso ya lo vuelve raro, claramente. Claro, el PC lo echó. Yo estuve ahora, cuando fui a Italia en diciembre, hice una excursión con una amiga, con Renata Bruschi, que me llevó en auto, porque yo quería ir particularmente al lugar donde mataron a Pasolini. ¿Dónde lo mataron? En Ostia. Es en la playa de Roma, ¿no? Que es la playa romana, la playa pobre de Roma. Sí. Es una playa fea, un lugar feo, ¿no? Sí. Un lugar donde iban los romanos en algún momento, cuando querían ir a la playa, iban a Ostia, que estará a 50 kilómetros. Sí, se la ve desde el avión cuando está aterrizando. Es un lugar decadente hoy. O sea, no te imaginas lo que debe ser en el año 75. Claro. O sea, no te des una idea el nivel de decadencia. Pero siempre hay esas fotos de Pasolini como una especie de basurales. Totalmente. Con los edificios de fondo. Jugando al unas fútbol. cosas horribles, claro, Fútbol. unas cosas horribles. Le Con gustaba los ese jóvenes. trasfondo, le gustaba el lumpenproletariado, exactamente. Le gustaba deambular por esos tugurios. Entonces fuiste a la... ¿Dónde es la...? En Ostia hay un pequeño monumento que yo lo conocía, la mayoría lo conocemos por la película de Nanni Moretti, Caro Diario, que era un monumento que estaba muy destruido, muy deshecho y demás. Bueno, por la sal y por todas esas cosas que hay cerca de la costa siempre. Y lo que hicieron fue, el mismo monumento lo rehicieron y le pusieron una especie de cercado metálico, una reja, y hay como un pequeño paseo con unos bancos y demás. Pero el lugar está cerrado con un candado falso. O sea, un candado que está abierto. Pero es difícil acceder a ese lugar, al punto que, como llovía y caía la noche, es un lugar horrible. Yo digo, bueno, nos vamos a ir de acá sin poder ver. Entonces me metí en un bar y pregunté, y ahí más o menos me indicaron con cierta precisión cómo tenía que ir, dónde tenía que doblar. Y ahí llegué, ¿no? Pero no es fácil acceder a ese lugar, no es fácil. Una triste y oscura mañana en San Giovanni. En el barro y en los charcos del día anterior, que quedaron intactos durante las horas de sueño, ardía sin luz el cielo, cubierto de nubes bajas y blancas, inmóviles como el barro y los charcos, y contra cuya claridad los muros de piedras humeantes, los palos, los techos de San Giovanni se dibujaban oscuros, mojados, en un silencio que los raros cantos de los gallos en los corrales de Braida o Romance volvían más sórdido. Aunque de costumbre, con el toque matutino que repicaba sobre el pueblo todavía oscuro, apenas teñido del primer rojo del alba, la vida comenzaba temprano. Aquella mañana el recogimiento de la noche parecía pesar aún en los suburbios, aunque el día ya estaba bastante avanzado. Por la calle central de San Giovanni, inmersa en una claridad que no llegaba a iluminarla, puertas y ventanas permanecían cerradas. En los suburbios que daban a los campos las mujeres, que habiendo regresado apenas de la misa matutina, daban de comer a las aves o encendían el fuego, hacían sus trabajos cotidianos en silencio y a prisa, como en cualquier ocasión triste, una muerte o una desgracia familiar.
Delante del Enal estaban reunidos todos los comunistas, los jornaleros, los desocupados, casi en silencio, esperando la llegada de los pueblos vecinos, y casi temblaban en el aire helado del alba.